El Supermarine Swift es un avión de combate monoplaza británico operado por la Real Fuerza Aérea Británica, RAF. Fue desarrollado y fabricado por Supermarine durante las décadas de 1940 y 1950. El Swift presentaba muchas de las innovaciones de la nueva era de los aviones a reacción, como un ala en flecha. El 26 de septiembre de 1953, un Swift F-4, pilotado por el comandante Mike Lithgow, rompió el récord mundial de velocidad absoluta, alcanzando una velocidad de 1187 km por hora. Tras un prolongado periodo de desarrollo, el Swift entró en servicio como avión interceptor de la RAF en 1954. Sin embargo, debido a una serie de accidentes que sufrió el modelo, el Swift estuvo en tierra durante un tiempo y tuvo una vida útil relativamente breve. Los problemas con el Swift provocaron un escándalo público en torno al desarrollo y el rendimiento del avión, lo que dañó la reputación del gobierno británico, la RAF y la industria aeronáutica británica. Finalmente, el Hawker Hunter, menos problemático, asumió gran parte del papel previsto para el Swift, y solo se fabricaron la mitad de los Swift de los que se habían planeado en un principio. Una variante posterior del Swift para reconocimiento fotográfico había resuelto algunos de los problemas iniciales, pero resultó ser demasiado tarde para que volviera a ganar popularidad. A principios de la década de 1950 también se estaba desarrollando un derivado avanzado del Swift que iba a ser capaz de alcanzar velocidades transónicas, el Supermarine 545. Sin embargo, se canceló en 1955, principalmente debido al pobre rendimiento del Swift. Durante 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y un nuevo gobierno laborista de posguerra, encabezado por Clement Attlee, llegó al poder en Gran Bretaña. La postura inicial del gobierno entrante de Attlee sobre defensa fue que no ocurriría ningún conflicto importante durante al menos una década, y por lo tanto no habría necesidad de desarrollar o adquirir ningún avión nuevo hasta 1957. De acuerdo con esa política, aparte de un pequeño número de excepciones como lo que se convertiría en el Hawker Sea-Hawk para la Marina Real, la mayoría de las especificaciones emitidas por el Ministerio del Aire para aviones de tamaño de caza durante finales de la década de 1940, se restringieron a fines de investigación. El autor de aviación Derek Bull se refiere a esta política como un error fatal de juicio que le costaría a Gran Bretaña una generación completa de aviones de combate y bombarderos pesados. En parte el Supermarine Swift tuvo sus orígenes en los prototipos de cazas experimentales que se habían desarrollado. En concreto, se habían encargado varios prototipos construidos por Supermarine y bajo la especificación E4146, que buscaba la producción de un avión de combate experimental equipado con un ala en flecha. El primero de esos prototipos fue designado como el tipo 510, que se basaba en gran medida en el Supermarine Attacker de ala recta, un avión a reacción temprano que fue adquirido por la Fleet Air de la Royal Navy. La principal diferencia con el Attacker era que había sido modificado con una configuración de ala en flecha. Durante 1948, el tipo 510 había realizado su vuelo inaugural, un año después de que el primer prototipo navalizado Attacker hubiera volado. Ese vuelo lo convirtió en el primer avión británico en volar con alas en flecha y un plano de cola en flecha. En pruebas para la Fleet Air, el tipo 510 también fue el primer avión de ala en flecha en despegar y aterrizar en un portaaviones. A finales de los años 1940, ante la incipiente Guerra Fría, la RAF llegó a reconocer que necesitaría urgentemente el desarrollo y adquisición de cazas equipados con características como alas en flecha. Se consideró que esa necesidad era tan apremiante que estaba dispuesta a aceptar aviones de combate provisionales mientras se desarrollaban cazas más capaces. En 1950, con el estallido de la Guerra de Corea, la fuerte participación de Gran Bretaña en ese conflicto dio lugar a una oleada de pedidos. En particular, la RAF consideró que un par de aviones de combate propuestos por Hawker Aircraft y Supermarine eran de gran importancia, y en el mismo año, ordenó que los cazas propuestos salieran de la mesa de dibujo. El diseño de Supermarine fue designado como tipo 541, y era esencialmente un desarrollo avanzado del anterior avión experimental tipo 510. El pedido inicial de 100 aviones, realizado en 1950, tenía como objetivo servir como póliza de seguro en caso de que Hawker no pudiera producir un avión viable. Los dos aviones se conocieron como Supermarine Swift y Hawker Hunter respectivamente. A principios de 1946, el pedido del tipo 541 se aumentó a 150 aviones, mientras que el Ministerio del Aire tenía la esperanza de que pudiera entrar en servicio antes que el rival Hunter. Sin embargo, el desarrollo tanto del Swift como del Hunter se prolongó, habiendo encontrado varios desafíos técnicos considerables. Según Booth,
Eso se debió en parte a la imposibilidad de adquirir aviones provisionales equipados con alas en flecha, o de continuar con el desarrollo del 1000 SM-52. Booth describe al Swift como, literalmente un intento de exprimir un cuarto de galón en una jarra de pinta, con cañones Seiden de 30 milímetros, un postquemador, controles de potencia, combustible adecuado y un respetable alto rendimiento subsónico. El Type 541 sustituyó al turborreactor de flujo centrífugo Rolls-Royce NED de su predecesor por el turborreactor de flujo axial Rolls-Royce AJ65, que se convirtió en la famosa serie Avon. El fuselaje, al que se le había dado una sección transversal adecuada para el motor NENE, no fue rediseñado para los motores más estrechos AJ65 y Avon, y mantuvo una apariencia algo corpulenta. El avión también estaba equipado con un tren de aterrizaje triciclo. Se produjeron un par de prototipos del Type 541. El primero realizó su vuelo inaugural el 1 de agosto de 1951, y el segundo durante el año siguiente. La producción del Swift había sido declarada un artículo de superprioridad en el marco de una política creada por Sir Winston Churchill, que había recuperado el puesto de primer ministro británico en 1951, como un medio para aumentar los proyectos considerados de vital importancia militar. Según Booth, la fabricación en serie comenzó antes de la implementación de modificaciones basadas en los resultados de las experiencias de vuelo con los prototipos. Se había pedido demasiado en muy poco tiempo, y los aviones de producción salían de la línea de producción antes de que se pudiera lograr un rediseño importante. La primera variante de producción fue un caza denominado Swift MMK-1, del que finalmente se construyeron 18 unidades. Estaba propulsado por un único motor Avon 109 de 33,4 kN de empuje, y llevaba un armamento de 2 cañones Aden de 30 milímetros. El 25 de agosto de 1952 tuvo lugar el primer vuelo de un Swift F-1 de serie. Peter Thorne, que había sido designado piloto de pruebas de la RAF para el Swift que se lanzaría en 1954, empezó a dudar de la idoneidad del avión. Thorne y otros pilotos notaron que el Swift tenía cualidades de manejo inusuales, así como un motor problemático. La segunda variante fue el Swift MMK-2, del que se construyeron 16 unidades. Era prácticamente igual al F-1, salvo por el hecho de que se le habían añadido 2 Aden adicionales, y se había modificado el borde de ataque del ala, que pasó de ser recto a tener una configuración de barrido compuesto. Sin embargo, la incorporación del cañón causó problemas, ya que las modificaciones estructurales necesarias para albergar la mayor carga de munición conducían a características de manejo peligrosas, y estaba claro que se necesitaba más empuje de su motor. Se necesitaron numerosas modificaciones adicionales para resolver los problemas. El siguiente en la línea, el FRMK-5, tenía un morro más largo para acomodar varias cámaras y permitir un papel de reconocimiento, así como otras modificaciones en su estructura. El FR-5 también volvió al armamento de cañones gemelos Aden del F-1. Voló por primera vez en 1955 y entró en servicio el año siguiente, realizando reconocimiento principalmente a bajo nivel, lo que hizo que el problema del recalentamiento a gran altitud fuera irrelevante. Se diseñaron 2 variantes más. El PRMK-6 era un avión de reconocimiento fotográfico desarmado. Sin embargo, su uso duró poco debido a los problemas de recalentamiento siempre presentes. La última variante fue el FMK-7, que fue el primer modelo de Swift equipado con misiles guiados, el misil aire-aire Fire Flash, y estaba propulsado por un nuevo modelo del motor Avon. Solo se construyeron 14 aviones F-7, y ninguno entró en servicio en la RAF, siendo relegado, junto con sus misiles prototipo, a realizar únicamente tareas de pruebas de misiles guiados. En 1953, como respuesta al creciente interés de la RAF en desarrollar aviones transónicos que sirvieran como medida provisional mientras se desarrollaba la siguiente generación de cazas supersónicos, tanto Supermarine como Hawker, propusieron derivados de sus respectivos aviones Swift y Hunter. En ese momento, las deficiencias del Swift aún no eran evidentes, lo que quizás había permitido a Supermarine ganarse el favor de la RAF para su propuesta, designada como tipo 545, sobre el rival Hawker P1083. El tipo 545 había sido diseñado para cumplir con los requisitos dados por la especificación F-105D. Debía haber sido capaz de alcanzar Mach 1.3, propulsado por un motor Avon, prometiendo un rendimiento superior al del P1083. El tipo 545 se parecía al Swift, aunque era un rediseño completo, con un fuselaje con reglas de área y cambios en las alas. En 1955, el trabajo del proyecto fue cancelado, en parte debido a las considerables dificultades surgidas con el Swift.
En febrero de 1954, el Swift F-1 entró en servicio en la RAF, siendo el escuadrón número 56 el primero en operar este modelo. Con su introducción, el Swift se convirtió en el primer avión de ala en flecha de la RAF. El Swift F-2 entró en servicio ese mismo mes. Bull se refiere a la introducción del modelo como algo que se produjo por pánico, y que su adopción pronto resultó ser un fracaso abismal. La tragedia golpeó muy temprano en la carrera del Swift. Hubo una serie de accidentes que involucraron al F-1 y al F-2, uno de ellos mortal. En agosto de 1954, se decidió que el Swift F-1 se dejaría en tierra, y el Swift F-2, que había reemplazado efectivamente al F-1, ese mismo mes, también se quedó en tierra pronto, por razones similares. Los cazas Swift F-3 y F-4 se destacaron por tener un rendimiento mejorado con respecto a sus predecesores. El F-4 fue la última variante que la RAF aceptaría como interceptor. Todas las variantes de caza del Swift fueron retiradas del servicio por la RAF después de un corto tiempo en servicio, para ser reemplazadas por el más capaz Hawker Hunter. Aunque sujeto a sus propios problemas, el Hunter había demostrado rápidamente ser un avión de combate exitoso. En el otoño de 1954, los problemas con el Swift se habían hecho públicos, y aparecieron informes sobre la cancelación pendiente del Swift en la prensa nacional. En el Parlamento, el subsecretario de Estado para el Aire Sir George Ward dijo sobre el avión: se han encontrado dificultades aerodinámicas y no es posible decir con certeza si se pueden superar en la versión en desarrollo. A principios de febrero de 1955, se rumoreaba que el Swift no había superado la evaluación final del RAF Central Fighter Establishment, y que era probable que el modelo se limitara a funciones de reconocimiento aéreo o de ataque terrestre. El 2 de marzo de 1955, el ministro de Suministros Selwyn Lloyd reconoció que el desarrollo del Swift había costado 20 millones de libras antes de que se descartaran las variantes de caza. Según Bull, el Swift se había convertido en un escándalo nacional a principios de 1955, lo que no solo empañó al avión, sino también a la RAF y a la industria aeronáutica británica, y el público y el gobierno en general se volvieron más reacios a otros proyectos aeronáuticos. El FR-5 fue la última variante del Swift en entrar en servicio con la RAF, y finalmente fue reemplazado por el Hunter FR-10, y el FR-5 abandonó el servicio de la RAF por completo en 1961. El Swift FR-5 había sido considerado adecuado para su función, y estaba basado en 2 escuadrones que estaban asignados a la RAF en Alemania. El Swift nunca vio acción de combate con la RAF, pero rompió varios récords de velocidad en su tiempo. En Libia, el 26 de septiembre de 1953, un F-4, WK-198, pilotado por el comandante Mike Lithgow, rompió el récord mundial de velocidad absoluta, alcanzando una velocidad de 1187 km por hora. Aunque fue batido solo 8 días después por el Douglas Kirby, un caza de la Armada de los Estados Unidos. El Swift tiene la distinción de ser el último avión de producción británico en tener el récord. El Ferry Delta II era experimental. Se construyeron menos de 200 Swifts de un pedido de 497. Varios fuselajes de Swift fueron llevados a Australia para la Operación Buffalo en 1956, siendo colocados a distintas distancias de una bomba atómica detonante. Su última variante había resuelto muchos de los problemas que habían afectado a los Swift anteriores, pero el programa no continuó. El Hunter, que funcionó satisfactoriamente en las mismas funciones, eliminó cualquier requisito de continuar con el Swift. Los prototipos y variantes construidas son las siguientes. El tipo 510 es el prototipo desarrollado a partir del Vickers Supermarine Attacker, todavía con tren de aterrizaje con ruedas de cola, pero con alas y cola en flecha. El tipo 517 es el prototipo equipado con un plano de cola de incidencia variable. El tipo 535 es el prototipo equipado con un tren de aterrizaje con rueda de morro. El Swift FMK-1 es el avión de combate monoplaza, equipado con un plano de cola fijo de incidencia variable, propulsado por un motor turborreactor Rolls-Royce Avon 109, armado con 2 cañones Arden de 30 mm. El Swift FMK-2 es el avión de combate monoplaza, propulsado por un motor turborreactor Rolls-Royce Avon 109, armado con 4 cañones Arden de 30 mm. El Swift FMK-3 es el avión de combate monoplaza, con bordes de ataque de las alas prolongados en las puntas de las alas, propulsado por un motor turborreactor Composite Combustion Rolls-Royce Avon 114, armado con 4 cañones Arden de 30 mm. El avión Swift FMK-4 es el avión de combate monoplaza, equipado con un plano de cola de incidencia variable, aleta de cola aumentada en altura en un pie,
propulsado por un motor turborreactor con post-combustion Rolls-Royce Agon 114, armado con 4 cañones Aden de 30 mm. El Swift FR-Mk5 es el avión de reconocimiento táctico monoplaza, equipado con un morro alargado para acomodar 3 cámaras, equipado con una cabina sin marco, propulsado por un motor turborreactor con post-combustion Rolls-Royce Agon 114, armado con 2 cañones Aden de 30 mm. El Swift PRMK6 es la variante propuesta de reconocimiento desarmado, parcialmente construida antes de ser cancelada. El avión Swift FMK7 es el avión de combate monoplaza, equipado con un morro alargado para alojar un radar, propulsado por un motor turborreactor con post-combustion Rolls-Royce Agon 114, armado con 4 misiles aire-aire Fairey Fire Flash, y 4 cañones Aden de 30 mm. Los sobrevivientes son el BB-106, Supermarine tipo 517, se encuentra almacenado en el Museo de la Armada Aérea de la Flota, Yeovilton, Inglaterra. El WK-198, el prototipo F4, solo fuselaje, este antiguo poseedor del récord mundial de velocidad aérea está en exhibición en el Museo Brooklands, Surrey, se conservó por primera vez en el Museo de Aeronaves del Noreste, Sunderland, Inglaterra, el 2 de abril de 2008 se trasladó al Museo Ralph Milton, Cumbria, pero con el cierre de ese museo en septiembre de 2010, el WK-198 fue transferido a Brooklands el 3 de febrero de 2011. El WK-275, F4, después de 4 años de restauración por parte de Jet Aviation, para que cumpliera con los estándares de exhibición, este avión se encuentra ahora en préstamo al Vulcan Todd Skytrust. Representa la variante definitiva del caza con cola plana. El WK-277, FR5, en exhibición en el Museo del Aire de Newark, Inglaterra. El WK-281, FR5, en exhibición en el Museo de Aviación Militar de Tanger, Inglaterra. El G-Swift F7, antiguo XF-114, está almacenado en Solent Sky, Southampton, Inglaterra. Las características principales son las siguientes. La tripulación está formada por el piloto. La longitud es de 12,8 metros. La envergadura es de 9,8 metros. La altura es de 4 metros. El área del ala es de 30,4 metros cuadrados. El peso vacío es de 6.094 kilos. El peso bruto es de 9.831 kilos. La capacidad de combustible es de 3.540 litros en el interior con tanque de combustible abatible de 1.000 litros. La planta motriz está formada por un motor turborreactor Rolls-Royce Agon RAS-7R, Agon 114, 31,92 kN de empuje en seco, 42,0 kN con post-combustión. La velocidad máxima es de 1.150 km por hora al nivel del mar. El alcance operativo es de 1.014 km. El techo de servicio es de 14.000 metros. La velocidad de ascenso es de 74,5 metros por segundo. El tiempo hasta la altitud es de 12.000 metros en 4 minutos 41 segundos. El armamento del que dispone es el siguiente. 2 cañones Aden de 30 mm. Tiene provisiones para cohetes. Tiene provisiones para bombas.